qué bien que vinieron y se dieron como este espacio para poder venir acá. Yo sé que es en la tarde, puede ser un poco como agotador, por eso espero hacerlo como lo más corto, pero al mismo tiempo lúdico, no sé cómo lograr eso, pero hacerlo como lo más amable posible y que por supuesto a lo largo de la presentación, si tienen dudas, pueden ir dejándolas y van a haber momentos donde voy a abrir como espacios para responder esas dudas, así que siéntanse libres de comentar. Yo voy a estar cada cierto tiempo mirando los comentarios, así que siéntanse libres de ir dejando preguntas o cualquier cosa. Ya voy a compartir la pantalla. Bueno, yo les hablo un poco como desde la carrera de administración pública, por lo cual no me voy a centrar mucho en el tema de tener muchas cosas como de derecho, más que nada como el derecho para entender los conceptos. Y dicho esto, voy a partir entonces. Esto está comprendido un poco, se va a ir yendo, vamos a partir de conceptos muy generales a conceptos específicos y específicamente lo que es la realidad en Chile, sobre todo entendiendo un poco el contexto donde la gran mayoría de las personas que estamos acá somos personas que nos toca muchas veces atender a personas que llegan buscando refugio y muchas veces no sabemos cómo responderle o efectivamente si esa persona, este caso no que nos cuentan, porque muchas veces nos cuentan los casos, este caso es un caso de refugio o no. Y bueno, vamos a ver esta hermosa teoría y después vamos a ver la práctica en la vida real. Como siempre, a veces un poco la realidad más desalentadora en estos casos que la teoría. Así que, sin más preámbulos, partamos. Bueno, la charla la tengo pensada y espero ojalá alcanzar todo lo que ambiciosamente quiero pasar. Consta de tres partes, ¿ya? Una parte que va a ser la institucionalidad, donde vamos a conocer la definición de refugiado, vamos a ver algo un poco práctico para entender quiénes son estas personas, porque al final todo esto es teoría, pero otras hay personas, ¿ya? Y como de dónde viene todo esto, para poder dar un poco de conceptualización a esto que va a ser la segunda parte, que va a ser el refugio en Chile, que va a estar obviamente enmarcado en la ley 20.430, que es la ley para refugiados, un poco de estadística, a la gente le gusta mucho la estadística, a ver un poco los derechos y deberes de asilos, porque muchas personas saben que tienen derechos, pero no saben esa parte que tienen deberes, y cuando estos deberes no están, esta persona no tiene los deberes, muchas veces, incluso a veces pueden perder los procedimientos, así que es importante que los conozcan. Y por último, vamos a ver el proceso, los mecanismos de inclusión y este mecanismo en las sombras, que es la entrevista de preadmisibilidad, ¿ya? Bueno, para ir un poquito entendiendo, cuando nosotros vemos todo el tema de lo que es el refugio, tenemos que entender de que esto está sujetado, bueno, obviamente en una primera instancia en los derechos internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? En todos los derechos que tenemos por el hecho de ser persona. Eso es como, obviamente, el paraguas más grande de todos los paraguas en el cual se marca esto, dándolo un poco por sentado, por eso no está acá. Nos vamos a dar cuenta también de que a nivel como internacional, esto tiene un punto como de inicio a través de lo que es la Convención de Ginebra. Un poco así como muy rápido, la Convención de Ginebra del año 1951 es una instancia como internacional. A mí me gusta mucho decir esta frase que todo es hijo de su época, y si vemos la época acá que dice 1951, esto tiene un contexto de lo que es la post-Segunda Guerra Mundial, en donde sabemos que hubo crisis humanitarias gatillados por el tema de la guerra y que dejó muchas secuelas y temas humanos atrás. Entonces, de cierta forma, para dar una respuesta a todas estas personas que fueron, como de cierta forma, despojadas por parte de sus estados de esta protección de acceso a derechos, de acceso a los DESCA, por ejemplo, a la seguridad, incluso a la vida misma, se hace esta Convención de Ginebra, ¿ya? Esta Convención de Ginebra es sumamente importante porque es como la primera vez que ya todos los países se sientan, porque sí, ante esto habían prácticas. De hecho, en el derecho internacional de los derechos humanos está el derecho al asilo contemplado, pero ya en la Convención de Ginebra de 1951 nace lo que es la definición de refugiado, ya que la vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero había un tema,
que esta Convención de Ginebra solo abarcaba para, de cierta forma, las víctimas producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? O este contexto de guerras específico de esa época que ya había pasado. Y es por eso que el protocolo de 1967 es muy importante, porque ya empieza a entender de que los refugiados no es un tema que solo ocurrió en la guerra, como mucho está en el imaginario, sino que las calamidades, digamos, el estilo de la humanidad y la guerra y la violencia va a acompañarnos y nos ha acompañado todo el resto de la historia. Entonces, básicamente lo que viene a hacer el protocolo es extender esto que era como una emergencia internacional justamente en un periodo de tiempo a esto va a seguir ocurriendo y hay que darle protección internacional a estas personas que vienen huyendo, ¿ya? El derecho internacional humanitario es un derecho específico que trata acerca de lo que es la conducción de la guerra, ¿ya? Ciertos como protocolos éticos que deben seguir la gente para los conflictos. Entre eso está, por ejemplo, no se ataca nunca personal humanitario o de Cruz Roja, hay que mantenerse imparcial, bueno, en fin, la regulación de las armas, hay ciertas armas que no pueden ser utilizadas porque generan mucho sufrimiento, poniendo por ejemplo acá, de hecho están las minas antipersonales acá, y bueno, todo este tema. Hay un derecho específicamente internacional para el marco de los refugiados, ya que va a entrar a regular toda esta materia. Y por último, nosotros por vivir en las Américas tenemos, yo me atrevería a decir que el privilegio de haber sido como región creadores de algo muy maravilloso, que es la Declaración de Cartagena. De hecho, nos vamos a encontrar de que la Declaración de Cartagena es una excelente práctica para toda la temática de refugio y que tenemos como también la fortuna de que cuando se generó la ley 20.430 está muy en línea con esto. Ahorita lo vamos a descubrir por qué. Bueno, uno de los spoilers, bueno, este es reciente, como se darán cuenta, por las épocas, la declaración, bueno, reciente, comillas, 1984, y viene a ver el tema de la definición ampliada de refugiados, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de por qué eso es muy importante. Y es por eso que vamos a partir viendo esta definición de refugiado, que es la definición de la Convención de Ginebra, ya para poder entender un poco quién es un refugiado. Bueno, lo primero que nos dice es que un refugiado es aquel que debido a fundados temores, y esto es sumamente importante, chicos, porque cuando la gente, los oficiales de protección o la gente en la frontera, en fin, toda la gente que es parte como de esta red de procesamiento del refugio, busca como esta persona es un refugiado, se hace esta pregunta, ya estas son las características que debe cumplir la persona. Y este tema del temor fundado, ya, es algo que es sumamente importante que la persona lo pueda acreditar, ya que efectivamente siente un temor de que su vida corre peligro, ya hay ciertas temas de su contexto y de su historia que efectivamente lo ponen en riesgo, ya, su seguridad, su vida, su integridad, ya. Por fundados temores de ser perseguido por su motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, ya aquí entramos de hecho en el principio de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos con el tema de la igualdad y no discriminación, ya, entonces hay todo un tema de protección a los diversos grupos. Acá hay un tema muy importante que van a poder ver que es un concepto bien abstracto que es el determinado grupo social. Les puedo decir como un spoiler, esto es muchas veces lo que se usa, por ejemplo, para la comunidad LGBTQ+. Obviamente aquí también está en sexo, pero no estaba visto muchas veces eso, y aquí entra como determinado grupo social o por ser parte de algún tipo de cultura en específico. Bueno, el grupo social es un concepto un poco abstracto, pero que sirve para ser moldado en varias partes, ¿ya? U opiniones políticas, que aquí está el tema del asilo político, que nos vamos a dar cuenta que por eso hablo mucho de refugio, porque yo al final estudié esto en Chile, o viví esto en Chile, y acá la institución del refugio y el asilo es prácticamente lo mismo, son sinónimos, ¿ya? En otros países el refugio es de carácter humanitario y el asilo es el asilo político, ¿ya? Eso lo dejo como dato un poco anecdótico. Se encuentre fuera de su país o de nacionalidad, ojo, que no se puede pedir refugio, por ejemplo, estando en el país, al menos que sea como este tema del asilo político que se pide en las embajadas, por ejemplo, pero esto ya es una persona que salió de su estado, ¿ya? Es prácticamente como inmigrante, salió de la frontera, ¿sí? Y no pueda, o a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad, porque este también entra el tema de la apatridia, ya que es otro de los mandatos del ACNUR,
y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia actual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. ¿Ya? Entonces, estos son dos elementos muy importantes, el tema del temor fundado y todo este tema de que esta persona no quiere volver a este lugar porque su vida corre peligro y de cierta forma el Estado, que se supone que tiene una obligación de protegerlo, ya no puede protegerlo. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer una actividad, porque a mí siempre me gusta pasar, sí, los contenidos, pero vamos a ver un poco quiénes son estas personas. Así que esto que les voy a dejar ahora es un video de sensibilización de la campaña de Save the Children para Inglaterra, ¿ya? Un poco para concientizar un poco del tema de los refugiados que está pasando en Europa. Entonces, de cierta forma, hicieron como, ¿qué pasaría si lo que está pasando en Oriente Medio y todo esto pasara en Europa? Rápidamente, cada segundo es un día en la vida de esta niña y ve el periodo de un año, ya para que sepan. Y esto es como un contexto de sensibilización un poco de lo que pasan estas personas que son usualmente los conocidos como refugiados. ¿Ya? Happy birthday to you. Make a wish. Granny! Hello. Have you done your homework? Ada! For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with British. Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day at school. Bye, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. A continuación vamos a ver la segunda parte de este video, que es un año más en la vida de esta niña. Por favor, fíjense mucho en los detalles porque vamos a hacer una actividad después. As the terrorist rebellion enters another year, Country's just not safe anymore. We've got to leave. Into the deep dark. The fighting's getting closer. That's the hospital. camps have been raided. Merry Christmas. How are we supposed to get from there to there? Just take the things that you need. See you there. City under siege. Can't stop the beating. They've only got enough for one. Oh my God. I will find you. You ring me when you get there. I'm not getting on the boat without you. His parents drowned. Just turn on, please. Mum's got to keep going. Just scum! Quickly, come on. I want my mummy and Pepe. I'm not hungry. Are you related? No. I mean, take it. We found a family for Alfie. He's all I've got left. 60th of May, 2003. It's today. Happy birthday. Hope you made a wish. And what are your parents' names? Lily, I know this is hard. Can you tell me your parents' names? Lily? El video es un poco fuerte, un poco bastante fuerte, entendiendo sobre todo de que hay mucha gente probablemente en este momento que está viviendo cosas bastante similares
Esta es una campaña de sensibilización, pero bueno, como dice ahí, esto está pasando en muchos lugares y esto es un poco de cuando se crea la definición de refugiado, estas son las historias que hay detrás de cuando se pensó esta definición. Y aquí la actividad para la gente que obviamente quiera participar y que vio el video y todo esto, entendiendo el contexto por supuesto, para que hagamos un ejercicio de acuerdo al video, qué cosas vieron del video que se condicen con la definición de refugiada. Porque esta niña es un refugiado. Entonces, ¿qué características ven en este video que uno puede decir hay un temor fundado, está pasando esto? ¿Alguien quiere comentar? Ay, sí, bueno, voy a hablar yo por si después se anima alguien más. Pero nada, bueno, darte las gracias. Encuentro que el video sí es fuerte, pero igual ilustra súper bien como la situación, como que siento que lo podemos bajar ahora mucho a las personas que están ingresando por pasos no habilitados, como pensando obviamente más aún en los niños, que a veces es algo que igual es como que sabemos qué pasa, pero lo dejamos de lado al final también, pues. Como que no se habla mucho de qué le pasa a los niños que hacen estas caminatas por el desierto, que tienen que cruzar el mar, y que dejaron también su vida atrás, pues sus amigos, todo lo que tenían en sus países de origen. Así que sí, es fuerte, pero creo que está como súper bien ilustrado en cuanto a al contexto que se está viviendo acá en Chile ahora. Y también me llamó, bueno, como hablando primero del video, también encontré súper bueno como, creo que se nota súper bien como los cambios en el rostro de la niña, como las manifestaciones de sus emociones, el cambio físico también, como que va bajando de peso, se le nota, como en todas las imágenes durante estos años se nota muchísimo, y yo creo que eso es lo que más da cuenta de los cambios en la vida de ella al final. Así que también por eso me gustó mucho el video, a pesar de que es muy fuerte, muy duro. Y bueno, ahí hablando ya netamente de la pregunta que hacías, como qué podemos ver de esta definición de refugiado, yo creo que se ilustra también súper bien finalmente que ella está escapando, o sea, está escapando de, no se sabe bien, pero una guerra, alguna persecución que había en su país de origen. Tiene que salir con su familia, que ahí se ve que primero sale con la mamá y después pierde a la madre, o sea, como en el entretanto de este camino también pierde parte de su familia. Pero yo creo que eso es lo principal en el fondo. Ella no sale de su país de origen porque quería, o sea, como son condiciones forzadas las que la hacen escapar. Y que se nota en este rostro que en el fondo no estaba contento, pues no era lo que ella quería, ella estaba contenta con su vida inicial, con las cosas que tenía, pero tiene que salir de forma forzada a otro país. Esa es como mi impresión y ahí veo que la Bárbara... Sí, este es un video, yo siempre cuando hago como tema de sensibilización a gente como en funcionario, siempre cuando hablo de refugiados muestro este video no quita nada de tiempo, son como menos de 3 minutos, eso no empobrece ni enriquece a nadie 3 minutos, para que vean la definición, cómo se ve esa definición, pero el video es muy interesante también porque vamos viendo el detalle, el video está muy bien hecho, no tiene ningún detalle al azar, de hecho si uno ve los fondos, puede tratar toda la temática, de hecho trata de personas, el tema del tráfico de migrantes, de hecho hay una parte en donde la mamá está negociando cruzar el mar y los tipos le dicen que hay solo un pasaje para una persona y ahí es cuando pierde a su mamá porque la mamá decide subirla, hay una pérdida de documento, bueno, en fin, este video es un video muy útil para ver todas las aristas del tema del desplazamiento forzado específicamente y efectivamente vemos que en los fondos también de este video, esta chica, esta niña vivía en un entorno normal y vemos como en las pantallas de la televisión, en los periódicos que leen sus padres, va empezando a notarse un tema de una guerra y que empieza a haber un conflicto armado y todos los procesos que tienen que pasar. Entonces, efectivamente, aquí notamos el tema del temor fundado, porque hay un tema de inestabilidad terrible que está siendo generada por este conflicto armado. Y bueno, obviamente tiene que huir porque no hay otra alternativa. Como vamos viendo también los paisajes, pues, ellos hacen como un desplazamiento también interno a lo largo del país antes de irse.
nos vamos dando cuenta también cómo el país se está deteriorando de cierta forma. Los vecinos están vendiendo sus cosas, la casa se pierde en un estallido, entonces como que esas son un poco las dinámicas. Y por eso que también para los refugiados, cuando vemos, los refugiados tienen ciertas como beneficios de cierta forma, que quizás los migrantes no tienen, y por eso también es una lucha etimológica o de definición de por qué deberíamos dejar usar la palabra como tipo refugiados o migrantes, cuando realmente cuando hablamos de migrantes probablemente también son refugiados, o hablamos de migraciones mixtas. Y estas personas, más que migrantes, porque migrante tiene un tema como de voluntariedad que también lo podremos discutir largo rato, son desplazados forzados. La gran mayoría de los migrantes, me atrevería a decir que un 80% de los migrantes son desplazados forzados. El migrante económico prácticamente no existe, son todos desplazados forzados. Eso es como una invitación también a reflexionar. También tengo un paper relativo a eso si les interesa, y lo dejo por ahí. Bueno, pensando un poco en esto, en las características, nos vamos a otro, que es la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena, que es la que tenemos nosotros, la Ley 20.430, y por eso es muy importante. La definición de refugiado pasa algo que se amplía. Ya teníamos toda esta definición que habíamos puesto atrás, que si dan cuenta tiene un contexto muy de guerra, muy de guerra, de conflicto armado. Pero acá en la Declaración de Cartagena, y aquí lo voy a contar como una breve anécdota, América en general se destaca a sí mismo, se considera a sí mismo como una tierra con tradición de asilo. Si vemos que, como por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, las Américas, o sea, tanto Norteamérica como Centroamérica y Suramérica, recibieron una gran cantidad de refugiados en la guerra. Pensando, por ejemplo, acá en Chile, el tema del Winnipeg, por ejemplo, fueron cientos de miles de europeos que recibió las Américas. Entonces, las Américas se reconoce a sí mismo como una tierra de asilo, una tierra donde la gente viene a refugiarse de los conflictos. Y en ese mismo contexto histórico nace la Declaración de Cartagena en 1984, en donde, entendiendo que la definición de la Convención de Ginebra no es suficiente para las cosas que están ocurriendo, deciden ampliarla, ¿ya? Y de hecho dice: considera también a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia, y aquí no entra solo el tema de las guerras, sino también, por ejemplo, el conflicto armado. Esta es una definición ampliada, por ejemplo, que se está utilizando para el caso colombiano, por ejemplo. Países que se están utilizando, por ejemplo, Venezuela, sobre todo en esta parte que dice amenazas por la violencia generalizada, o sea, zonas incluso que han sido tomadas por estos narcoestados, por bandas criminales, por maras. La agresión extranjera también es parte de esta. Los conflictos internos, ya que pueden generar una gran desestabilización, y la violación masiva de los derechos humanos, ya que es la no garantía. Y es mucho en esta parte de la definición de la Declaración de Cartagena que entran temas, por ejemplo, como es Haití, aunque Haití también entra con el tema de los conflictos internos. Bueno, Haití y Venezuela tienen mucho como en común de los casos, y la violación masiva de los derechos humanos. Entonces, efectivamente, los venezolanos y las personas haitianas deberían ser reconocidos como refugiados, sí. A la definición de la Declaración de Cartagena, que efectivamente es nuestra definición de refugiado ampliada, estas personas deberían ser considerados como refugiados. También está esta ampliación, otras circunstancias que ya han perturbado gravemente el orden público. Entonces, si se dan cuenta, de hecho, incluso yo he conocido casos de que esta parte se usa, por ejemplo, para persecución social para la comunidad LGBTQ+. ¿Ya? Personas que son asesinadas, o golpeadas o violentadas reiteradamente por la población, y van a las autoridades y las autoridades no le dan respuesta, ¿ya? O incluso también he visto casos que se han fundamentado como refugiadas, mujeres por temas de violencia de género, en donde la mujer ha ido reclamando de que el esposo continúa persiguiéndola a lo largo del país y las autoridades no logran protegerla. Entonces, si se dan cuenta, esto rompe con el esquema un poco del refugiado de guerra y entra a darle una protección mucho más extensa a cualquier persona cuyo Estado prácticamente no le pueda asegurar el tema de la dignidad, el acceso a derechos y la seguridad. ¿Ya? Acá les dejo un caso bastante interesante por si alguien quiere después la PPT, para no alargarme, porque con la caída como que se alarga un poco. Esto, por ejemplo, son los casos de las personas en Centroamérica que son parte de la comunidad LGBTQ+,
y cómo las maras las amedrentan, las expulsan de esta zona, no encuentran protección, porque obviamente también hay un tema de homofobia de Estado para estas personas. Y han terminado, por ejemplo, esta persona que era de Honduras termina en México siendo protegida por parte del Estado mexicano en un hogar llamado La 72, a este chico que es Carlos, que es homosexual, ¿ya? Y esto es muy importante porque cuando empezamos a mirar un poco más, nos damos cuenta de que existen refugiados y salimos un poco de esta definición del refugiado de guerra y nos damos cuenta que hay otros tipos. Y sobre todo viendo estos casos, por ejemplo, que la homofobia entre el 2014 y junio del 2019, del 2014 y junio de 2019, mató a más de 1.300 personas de la comunidad LGBTQ+, y no se cuenta Brasil, porque Brasil tiene esta cantidad casi por sí mismo. Así que las cifras son brutales y efectivamente el refugio por temas de género, tanto por tema de ser mujer y por ser parte de las disidencias sexuales, es un tema que actualmente está mucho en el tema de refugio. Ahora vamos con efectivamente el refugio en Chile. Bueno, esta foto no sé si la conocen, este fue un poco de la visita de Bachelet a lo que fue el programa Asentamiento Sirio. Yo estoy súper en contra de esta foto, porque esta foto van a dar cuenta que viola un principio básico en el tema del refugiado, que es el derecho a la confidencialidad, pero bueno, la prensa, nada que hacer. Así que vamos a eso. Bueno, nos vamos a dar cuenta que estos son los números, chicos. Vamos a partir un poco de contexto con números. Nos vamos a dar cuenta de que en general las solicitudes de asilo, la institución del asilo no es una institución muy conocida, por estas épocas era bastante desconocida. Y nos vamos a dar cuenta que a partir como más o menos del año 2014 en adelante empieza a agarrar mucho auge porque empieza mucho el tema de la información. Y nos encontramos con estos 2 años que son bastante fuertes, estos usualmente influenciados por lo que es el tema del conflicto colombiano. La gran mayoría se dan cuenta de las estadísticas, el 38 punto algo por ciento de los casos son colombianos. Después le siguió justo acá el tema de los cubanos, por las pérdidas de ley de estabilización ciudadana, así como la ley de pies secos, pies mojados por parte de Estados Unidos para los cubanos. Nos vamos a dar cuenta que este año está muy influenciado por cubanos y colombianos, con un auge de la comunidad venezolana, que se dan cuenta que justo estos son los años de recrudecimiento de las crisis humanitarias en América Latina. Y bueno, ya nos damos un portonazo súper fuerte, porque nos damos cuenta que pasar de 5.726 en el año 2019, justo para lo que es el cambio de gobierno, nos vemos con una puerta acá, en donde disminuye la cantidad de solicitantes de asilo de forma muy brutal, pasando casi a 1/6 de las solicitudes, cuando de hecho en estos años se proyectaban que incluso iban a llegar a unos 9.000, por ejemplo. Para el año 2019 nos encontramos con 781 y unos aumentos acá un poco, pero también un aumento en donde la comunidad venezolana, estos son los 3 años que más ha impactado. Nos situamos en este momento en donde Chile es 4ª nacionalidad de acogida para la población venezolana. No, tercera. Ya se me olvidó, no sé si es 3ª o 4ª. Bueno, está por ahí México, está Colombia, Perú, y no me acuerdo si subió porque estaba una pelea entre México y Perú, pero en ese punto estamos entre 3ª y 4ª comunidad acogida en temas de venezolano, muy de cerquita. Y no solo nos vamos a encontrar con que hay un aumento, sino que también nos vamos a encontrar de que de las 5.000, y ojo, porque esto quiero aclarárselos por si la gente cree que la gente que entró este año fue reconocida este año. No, esto es un trámite que dura años, chicos. Esta probablemente gente que fue reconocida en este año viene de otros años, incluso años que no están en esta gráfica, les puedo decir. Así que nos encontramos con toda esta acumulativa. Imagínense, quizás aquí hay como unos 8.000 casos. Bueno, de los 8.000 casos son solo 162 los reconocidos. Y efectivamente se dice que la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado es alrededor de un 5%. Por lo cual, como se darán cuenta, cuando una persona venezolana llega diciendo vengo a pedir refugio, mira, casi le están dando el refugio o la posibilidad de refugiarse a las personas que cumplen casi la definición de asilo político, o las personas que están prácticamente tienen demasiadas pruebas de temas de persecución por parte del Estado. O sea, básicamente gente que cumple casi de manual la definición de refugiado, pasando por encima la definición de Cartagena, en donde la población es venezolana, efectivamente, colombiana, cubana. Bueno, hay muchas nacionalidades acá que entran por lo conflictivo que está el tema del país.
entran como refugiados de acuerdo a la definición de Cartagena, que efectivamente está dentro de nuestra ley 20.430. Bueno, de todas estas solicitantes de asilo, el 41.9 son mujeres, ¿ya? Por lo cual entra todo este proceso también de la feminización de la migración que estamos viviendo, ¿ya? Que cada vez más mujeres de cierta forma como que parten estos procesos de migración y pasan las fronteras buscando nuevas oportunidades y dignidad y seguridad para sus vidas. Y esto es un poco como las estadísticas que hay actualmente en migraciones. ¿Por qué? Porque hay muchos casos colombianos, por lo que les había comentado, por el tema del conflicto armado colombiano. El tema de los cubanos también es un tema que agarra mucho auge. Por esto que les había comentado, la pérdida de estas dos leyes que son muy importantes para el pueblo cubano. Y claro, justo cuando empieza el aumento de casos de Venezuela por el tema de hecho, en el año 2018, el ACNUR reconoce a la población venezolana como población objetivo de protección internacional. Nos encontramos que justo pasa este tema como del cambio de gobierno y de cierta forma el cambio de la disposición que tiene la sección de refugio para acoger los casos y se corta ahí de forma muy estrepitosa el tema de las solicitudes de refugio. Y aquí hay que entender, de aquí vamos a entrar ya a materia de la ley 20.430. ¿Ya? Y es muy importante que entendamos que la ley 20.430 es una ley bastante nueva, considerando como todo entre lo nuevo que puede ser una ley que a veces puede durar muchas décadas. Bueno, la ley 20.430 es una ley que fue creada en el año 2010, por lo cual a partir del año 2010 todo este tema de la legislación por parte de la antigua ley de inmigración que todavía nos rige es sacada de ahí. Y tiene su propia legislación nueva. Es una legislación que en general está muy bien vista por organismos internacionales y por actores, pero como diría mucha gente que entrevisté para lo que fue mi tesis, es un Ferrari, no, es un avión con combustible de auto, no anda. Es una ley increíble que tiene un alcance de protección internacional tremendo. Y de hecho, esto fue como comentarios, por ejemplo, no de gente que entrevisté el ACNUR, pero sí como comentarios de gente de Contrasi, era que prácticamente ACNUR redactó la ley y pasó casi de largo en el Congreso, casi no le sacaron nada. Entonces nos encontramos con una ley que es muy maravillosa. Usted lee la ley de refugio y es la oda a los tratados internacionales. Pero claro, nos encontramos con que es una ley que no tiene los recursos necesarios para poder ejecutarse, sí, letra muerta, como dice María Soledad, que no tiene los recursos suficientes para tenerse, ya para poder ejecutarse, y que tampoco contamos con los expertos y el aparataje estatal para poder decir que existe una red de asilo que contenga a esta población que está pidiendo protección internacional, como puede ser en otros países. Por lo que efectivamente la legislación de Chile es considerada como la mejor legislación en América, prácticamente incluso, me atrevería a decir, aquí pongo mi mano al fuego y probablemente un abogado me diga algo, pero me atrevería a decir que las Américas a nivel de asilo. ¿Ya? Porque tiene todas las definiciones, todo está al día con los estándares internacionales. Y el mismo reglamento y la misma ley dice que esto tiene que estar interpretada en base a estos tres principios, que nos vamos a dar cuenta que en la vida real eso no pasa, y eso también es una tragedia. Tanto el reglamento como la ley debe ser interpretado conforme a lo que dicta el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención de Ginebra y su protocolo 1967. Entonces hay todo un resguardo de que cada vez que tengamos alguna, como que no sepamos cómo interpretar esta ley, se tiene que interpretar bajo la luz de estos estándares, ¿sí? 2. El principio del trato más favorable o el principio pro homine o pro persona, como se dice en la traducción en español. Y es básicamente que también, si existe alguna duda de interpretación, tanto en el reglamento como en la ley, debemos siempre interpretar el trato más favorable para la persona. Acá entran, por ejemplo, salvedades muy interesantes, como por ejemplo, ustedes preguntarán, porque aquí siempre cuando enviamos a la gente a temas de refugio, casi que tiene que tener todo documentado, pasaporte, ojalá cuente con la bala con que le dispararon, con fotos, con todo, pero incluso nos damos cuenta de que no es tan así. Cuando tú lo interpretas por la ley, te das cuenta de que, te la puedo pasar después, Hernán. Después te lo puedo pasar. Ya, el principio de trato más favorable
habla, por ejemplo, imagínense que en el caso de la niña, esa niña pudo haber probablemente en el agua o en algún punto perdió su pasaporte. ¿Qué pasa con esa gente que llega totalmente indocumentada? Bueno, existe todo un protocolo efectivamente para retornarle la identidad a esas personas. Existe un peso mucho más grande en el testimonio de la persona que en las pruebas que ésta entrega. Y esto es básicamente parte de lo que es el principio pro homine, que no se respeta, ¿ya? Y el principio de no menoscabo. En el principio de no menoscabo también entra algo que el Estado de Chile, esto es opinión personal, y no solo opinión personal, sino opinión internacional, es una total ilegalidad, que esto que nosotros que se empezó a denunciar hace un par de años atrás, que es la entrevista para admisibilidad, que vamos a hablar más adelante. El principio de no menoscabo habla que, imagínense que esta persona, esta niña, voy a poner el caso de la niña porque es el caso que vimos, esta niña tiene que presentar una entrevista, por supuesto que sí, en donde tiene que explicar qué fue lo que le pasó y cómo terminó acá. Muchos de los estándares internacionales que se están usando para las entrevistas es casi muy parecido a las de víctimas de delitos sexuales. Hay todo un tema de cuidado de la no revictimización de las personas, hay todo un cuidado de que la gente que entrevista a las personas refugiadas son personas que tienen que estar capacitadas para temas de contención de trauma, en fin, toda una serie de capacitaciones, y que no hay una entrevista previa, esta es la entrevista que vamos a ver en el protocolo, y eso es todo. ¿Por qué? Porque no debe en ningún momento los testimonios de esta persona, tenemos que preguntar una y otra vez para revictimizarla, ¿ya? Entonces hay todo un principio del no menoscabo, de cierta forma como no cuestionar el testimonio de la otra persona. No digo que esto no se va a contraponer a las pruebas, que de hecho vamos a ver que hay mucha investigación detrás de los casos, pero hay un principio del no menoscabo. No voy a meter el dedo en la llaga, en el trauma de la persona, en la historia de la persona, y francamente eso también vemos que en el Estado de Chile eso no se respeta. Se me olvida que tengo que cambiarlo acá y no ahí. Ahora sí. Ahora ahí. Ya. Bueno, ya les hablé un poco de la ley 20.430. La ley cubre el tema de los solicitantes de asilos y refugiados, ya eso es lo que legisla, y también obviamente el reglamento incluye eso también, porque para poder hacer efectiva la ley hay que poner el reglamento. Y por último, también comenta cómo es que se va a desplegar esta política pública de integración para refugiados. Nosotros prácticamente no la vemos en Chile, pero sí existe y está en la ley y está aún más en el reglamento. Regula esta actualidad, el refugio en Chile, y está percibida, como les comentaba los actores, como positiva. ¿Cuáles son los derechos principales de los solicitantes de asilo? No, sí, Zuli, la teoría es hermosa. Yo de verdad que después de esta charla les invito a leerla. No es tan larga, de hecho son como panfletitos así súper cortitos. Incluye incluso el reglamento, se los invito a leerla, es hermosa. La práctica es terrible. ¿Cuáles son los derechos de los solicitantes de asilo no refugiados? El primer derecho, que es uno de los derechos más discutidos y peleados, que de hecho está en la nueva ley de migración para este reconocimiento de esta categoría abstracta, que son los desplazados forzados, es el principio de la devolución. Cuando yo entro a este país y me declaro como una persona que necesita protección internacional, ninguna autoridad me puede echar. Obviamente, acá hay unas cláusulas de cesación. Si se descubre que yo fui una persona que fui partícipe de violaciones a los derechos humanos, empiezan las cláusulas de cesación y no me cubre ninguna protección internacional de derecho al asilo, ¿ya? Eso es súper importante porque mucha gente dice, bueno, pero entonces si entra un delincuente lo pueden, no, o sea, obviamente si entra una persona de violaciones masivas de derechos humanos, no le corre ninguna protección internacional, de hecho es extraditado a su país para que cumpla las penas que corresponden. Pero el derecho a la no devolución es, por ejemplo, que una familia que viene, como el caso de la niña, pida asilo, esta persona, obviamente por haber entrado por paso no habilitado, entra una orden de expulsión, pero esta orden de expulsión también nos vamos a dar cuenta que cuando una persona comienza su proceso, formaliza su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, esta para durante todo el proceso, y si es positivo, se extingue esta orden de expulsión. Y, bueno, si no se reconoce, empieza a operar la orden de expulsión, ¿ya? Entonces es importante ese tema, y por eso es que cuando piden a la gente autodenunciarse, es un procedimiento que le están pidiendo a la gente antes, que realmente no es necesario, y lo único que hace es acrecentar el tema del principio del no menoscabo. Porque claramente la PDI no te va a ir a recibir con un café y con palmadas en el hombro. Francamente, la PDI, lo que hemos visto, lo que hace es amedrentarte. Entonces, claramente no se está respetando el principio del no menoscabo. La confidencialidad. Ningún dato que la persona entregue va a ser compartido con otros estados.
o que corran el riesgo. De hecho, hay todo un tema de como protección a testigos, ¿ya? En caso que estas personas estén siendo buscadas por temas políticos, no se comparte ningún dato, ¿ya? Por eso es que un poco el tema de las fotos de los reasentados que se volvieron súper famosos va contra la ley, porque más o menos están percibidos como resentamiento por temas de guerra, pues, y hay como todo un tema de la embajada siria, bueno, en fin. La gratuidad del procedimiento. Cualquier persona que le venga a cobrar al refugiado cualquier trámite, la verdad es que francamente no, porque la gratuidad está a lo largo de todo el procedimiento. Cuando van a la cita, cuando llenan el formulario, a lo largo de todo esto. Lo único, obviamente, que no cubre esto es el tema del carnet de identidad. Entonces, el tema del carnet de identidad, sí tienen que poner la plata para el carnet de identidad, pero ellos no pagan aranceles por visa, nada. Ellos, todo el procedimiento que acá a los solicitantes, a los visas regulares le pasa, acá no se los cobran, ¿ya? Asistencia humanitaria básica. Sí, los solicitantes de asilo tienen derecho a asistencia humanitaria básica. En el reglamento sale que esto va a ser, de cierta forma, licitado por una organización. La organización actualmente que lo tiene es el FASIC. FASIC cuenta con, ahí como la práctica, FASIC cuenta con los recursos para poder ejecutar esto. No. Así que, bueno, hay todo un tema, sí hay recursos, pero son bastante pocos, en fin, es todo complejo. Pero, efectivamente, los refugiados tienen derecho a asistencia humanitaria básica. No sanción por ingreso irregular, lo que les había comentado, la sanción, como todos sabrán acá, por ingreso irregular es la expulsión cuando dentro del proceso se extingue. Libertad de circulación, efectivamente pueden circular a lo largo de todo el país sin ningún tipo de problemas, así que todo bien ahí. Pueden cambiar de domicilio a lo largo del país, sí, no hay ningún problema. Tienen obviamente derecho a los DESCA, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por supuesto que sí. Educación, trabajo y salud, que son como lo más básico. Derecho a no ser discriminado, efectivamente. Y en este punto es muy interesante porque en este punto también tienen derecho al intérprete. En caso de que la persona no hable español, tiene derecho a tener un intérprete para su entrevista, para su formalización, y bueno, todos sabrán también en la práctica que muchas veces no se cuenta con esos intérpretes a lo largo del procedimiento, así que es súper complejo muchas veces y por eso se retrasan los procedimientos también. Recibir un trato respetuoso, eso va con respeto como a la dignidad, y tienen derecho a contactar el ACNUR porque hay que entender que el ACNUR, que es el Alto Comisionado para las Naciones Unidas y los Refugiados, es de cierta forma el organismo internacional que está detrás de la protección, sobre todo de los solicitantes de asilo, refugiados, desplazados forzados y apátridas. Y vamos a los deberes, porque sí, también tienen deberes. Bueno, el primer deber es respetar las leyes, ya todas las leyes. Por lo cual, el tema de los antecedentes puede jugar en contra si los tienen en el país acá. Sí, los puede jugar en contra. Informarse sobre las normas que inciden en la condición de refugiado y vida comunitaria también, ¿ya? Respetar a las personas en su entorno, procedimientos institucionales, de los organismos públicos y privados, sí. No por ser refugiado, por ser solicitante de asilo, tú tienes el derecho a saltarte ciertos protocolos. No es como que yo pueda pararme en FONASA y decirme dame mi RUT y no respetar los plazos ni nada por el estilo. Ellos tienen que respetar los plazos. Renovar el documento de identidad oportunamente, eso también es responsabilidad de la persona. Nos vamos a dar cuenta que las personas solicitantes de asilo, ¿ya? Ahorita vamos a explicar un poco más de eso, tienen derecho a una visa temporaria que se van a dar cuenta que es diferente a las personas turistas porque esta es una visa que se da cada 8 meses, ¿ya? Cada 8 meses tiene la vigencia de esta visa, es una visa temporaria que se prorroga automáticamente mientras este procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no ocurre, ¿ya? Entonces, tienen derecho, pero ellos tienen que estar pendientes de tipo, bueno, ya no sé cómo estará un poco adentro, pero tipo 1 mes, 2 meses antes, empezar a pedir que le vuelvan a hacer el documento. Por lo cual, obviamente, es una visa que no dura mucho, sí, es una visa que no dura mucho, desgasta estar sacando hasta 4 visas, 5 visas que puede durar el proceso, desgasta mucho, entonces realmente es un proceso que yo personalmente no recomiendo, al menos que efectivamente tengas todas las de ganar el procedimiento, porque francamente es mucho tiempo, se están demorando años, 3 años a veces, 4 años en el peor de casos, en dar el reconocimiento de la condición de refugiado con una visa que jamás va a ser permanencia definitiva hasta que te reconozcan la condición de refugiado.
Esto es súper importante, chicos, súper importante. Si ven una persona que refugia, esto es lo más importante que tiene. Bueno, este sobre todo. Hay personas que han perdido el procedimiento de reconocimiento porque no cambiaron su domicilio y no lo mantuvieron actualizado. Porque básicamente tú tienes el deber de haber hecho esto y si tú no respondes cuando te llaman a la entrevista, hasta ahí llegaste. ¿Ya? Entonces, puede que tenías todo. Yo conocí a personas que han perdido el trámite, que lo tenían todo, tenían hasta heridas, producto del tema de la violencia y perdieron el trámite, solo por no haber cambiado el tema. Informar al Departamento de Extranjería e Inmigración sobre su intención de viajar al exterior, y esto también es sumamente importante porque cuando la persona tiene todo el derecho a viajar al exterior, aquí no hay ninguna como retención por parte del Estado de Chile, pero esto es súper importante que lo hagan. Esto lo hacen en la sección de refugio y asentamiento, ¿ya? O en este caso en las regiones como en el Departamento de Migración, para que esto sea llevado a la sección de refugio y asentamiento, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Es muy importante que hagan esto porque si estaban por llamarlos a la entrevista, se suspende la entrevista hasta que vuelvan, ¿ya? Y aquí vuelve otro tema que también es súper importante. Gente que pregunta, ¿puedo volver? No sé, colombiana, eso, viene huyendo de Colombia. ¿Puedo volver a Colombia? De que puedes. Nadie te lo impide. Pero aquí les hago una pregunta a usted, que es la misma pregunta que se hace el oficial de protección que ve los casos. Usted no viene huyendo de su país de origen, porque usted vuelve a su país de origen. No se supone que su país de origen no lo puede proteger y viene huyendo de violaciones masivas de derechos humanos. ¿Por qué vuelve? Entonces, francamente, la recomendación para las personas en la teoría, en la práctica, es que intenten no volver. La realidad, porque esta es como la teoría y estas son las leyes, ahora vamos con la realidad. Bueno, esta es la realidad, comillas, porque ahí falta un paso ahí que es el paso turbio. Bueno, este es el ciclo. Esta PPT, si quieren, después me pueden pedir y este video va a quedar grabado, así que todo bien. Bueno, se supone que una persona que necesita protección internacional manifiesta su necesidad de protección o intención de solicitar asilo. Esto lo puede hacer en la frontera, de hecho, ¿ya? Lo puede realizar también dentro del país. En la ley hay un plazo como de 5 días, pero francamente nadie respeta eso, nunca se ha respetado, y la verdad es que en cualquier momento tú puedes pedir asilo. Obviamente, mientras más tiempo dejas pasar, más sospechoso es y más le das como posibilidades para que entren como a poner en duda tu solicitud de asilo, ¿ya? La recomendación es que lo hagan lo antes posible. Pero sí, hay gente que hace manifestación al oficial de protección, en la frontera, al oficial de PDI en la frontera. Oye, amigo, ¿sabes qué? Yo vengo siendo perseguido por mi país, soy perseguido político y necesito asilo. Esa es como la palabra clave. Recomendaciones: nunca usen la palabra vengo a buscar una mejor oportunidad, una mejor vida, porque para ellos eso es sinónimo de migrante económico y te van a negar, a pesar de que todo te lo van a negar en la frontera. Entonces, técnicamente, el país tiene una obligación de dejar entrar a la gente, y eso es para que vean también la realidad, tiene una obligación de dejar entrar a la gente que en la frontera diga, vengo buscando asilo, sí debería. En la práctica, la verdad es que mucha gente se queda en la frontera sin por eso. Bueno, lo que hace en caso de que lo pidas en frontera es que ese oficial de frontera hace un informe, toma el testimonio de la persona, lo envía a la sección de refugio y le dices, como prácticamente a la sección de refugio, oye, va a ir alguien pidiendo asilo para que estés pendiente. Y se queda con esto y espera a la persona, ¿ya? En la teoría. No sé cómo eso está en la práctica actualmente, pero si hay problemas con el tema de la transmisibilidad, esto probablemente ya no está ocurriendo mucho, que era lo que se hacía con el polio. Ya. Bueno, entra la recepción de solicitud de asilo, pero nada de esto importa si no se formaliza la solicitud de asilo, ¿ya? ¿Qué es la formalización de la solicitud de asilo? Es el Estado recibe de cierta forma, solicitud de pedir asilo. ¿Y esto cómo es? Es un formulario. Esto es un formulario que la sección de refugio te hace llenar, o en este caso las gobernaciones te hacen llenar. Tú lo firmas y ellos se quedan con esto y básicamente es como están todos los antecedentes como tuyos, quiénes son tu grupo familiar, cómo fue que entraste, qué fue lo que pasó, por qué huiste, por qué no puedes volver a tu país para protección internacional, y ese se queda como el primer respaldo un poco de esta experiencia que vivió esta persona para empezar todo un proceso de investigación, porque efectivamente hay un proceso de investigación.
¿Y qué empieza acá? El análisis de la solicitud. Y el análisis de la solicitud consta de estos 3 pasos. Uno, la entrevista de elegibilidad, entrevista de elegibilidad. La entrevista de elegibilidad es una entrevista que tiene, de cierta forma, cuando tú formalizas, a un abogado le pasan tu caso, o un oficial de protección. Y esa persona tiene como el deber de investigar tu caso. ¿Y cómo se investiga? Se investigan con tres herramientas. La primera es tu testimonio, que esa es la entrevista de elegibilidad. Por eso que es muy importante que la gente tiene que estar pendiente de esa entrevista, porque después de esto, este es el único paso que tú sabes que está avanzando tu trámite, ¿ya? Cuando te llamaron. El otro es un informe, faltan aquí unas herramientas. El segundo es el informe de país de origen, el IPO, ¿ya? Que básicamente los mismos abogados, hay como un backlog de abogados que están investigando. Por ejemplo, tú dices, oye, vine huyendo de Colombia porque, no sé, en Bucaramanga, estoy tirando puros datos como aleatorios, ¿ya? Por si acaso si alguien dice, oye, esto no pasa así, datos aleatorios. Estoy en X ciudad de Colombia que fue tomada por X banda criminal, y esto generó todo un tema de vacunas que hicieron que yo no pude pagar y tuve que irme porque me dieron el mandato, como la carta que me dan 24 horas para salir de ahí, si no me iban a matar a mí y a toda mi familia. Pongo un caso hipotético. Entonces lo que hace es que ese abogado investiga ese caso, ese caso específico de si efectivamente en esa ciudad está esa banda criminal que tú acabas de decir y todo ese tema, si eso es real, ¿ya? Y lo ven a través de fuentes como internacionales, no sé, Amnistía Internacional, RefWorld, etc. Y con eso hacen el IPO, la información del país de origen, ¿ya? Y cuando juntas esos dos, tienen el informe a la Comisión Nacional de Reconocimiento, que básicamente el abogado, después de toda esta investigación que hizo, dice, yo recomiendo de que esta persona es o no un refugiado. Y ahí se va a esta Comisión Nacional de Reconocimiento, y esa Comisión Nacional de Reconocimiento dice, oye, sí, esta persona es un refugiado, o no, esta persona no es un refugiado. Y le dan la resolución del secretario del Interior. Si la resolución es positiva, esta persona le dan la permanencia definitiva y queda como con la condición de refugiado. Aquí es muy importante. Hay mucha gente que usa la palabra refugiado para la gente que es desplazada forzada, pero ahí es una gran equivocación de definición, porque la gente refugiada es una categoría legal. Es decir, el Estado a ti, después de un proceso, te reconoció como refugiado. Entonces, todos los venezolanos que no han sido reconocidos no son refugiados, son desplazados forzados. Importante. Si me dicen que es negativa, ¿puedo apelar? Sí, puedo poner un recurso en caso de resolución será negativa. Lo podemos dejar por ahí para que la gente le interese. Siempre es recomendable, siempre te dicen como, no es necesario que vayas a un abogado, pero la verdad es que en la teoría, en la práctica sí, ve a un abogado porque necesitas redactar eso bien para que te apelen tu caso, porque no vas a perder esa cantidad de años por falta de asesoría jurídica. Y bueno, si la resolución es negativa, a pesar de la apelación, o si te la negaron y no apelaste, tienes 30 días para presentar una solicitud de residencia. Si entraste por paso regular, ojo, si entraste por paso no habilitado, empieza a operar la orden de expulsión y tienen que empezar un proceso de apelación a la orden de expulsión que probablemente aquí todos conocemos. Pero si la resolución es positiva, logra conseguir su permanencia definitiva y es reconocido como refugiado. Y entra a operar todo normal, totalmente normal, como si a esa persona le dan una permanencia definitiva normal. Voy a responder a la pregunta solita. No, en general, mira, yo creo que sí se puede, pero la verdad es que te miran tu caso, te ven la base de datos y probablemente ni siquiera te dejan presentarlo. Suele. Es muy difícil. Una vez que te niegan esto, tú quedas como vetado del sistema, pues. Como que no vas a pasar. Ese es lo otro oscuro que hay acá, que entre medio de aquí hay algo que se llama la entrevista de permisibilidad, que vamos a ver un poco más adelante porque le di un apartado ahí a eso. Bueno, les presento, y aquí se van a dar cuenta de por qué hay tantas negativas. Les presento a la Comisión Nacional de Reconocimiento, las personas que evalúan los casos. Hay 2 representantes del Ministerio del Interior, porque nosotros tenemos como Estado chileno una política de seguridad del Estado,
Entonces, es importante saber que la gente que va a ser reconocida como refugiado y le vamos a dar protección internacional cumple con, de cierta forma, las reglas. Y aquí usualmente están como los abogados del caso, o el backlog, que se llama. Acá están los dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también ellos hacen como un link de que este reconocimiento de la condición de refugiado que vamos a hacer no vaya a chocar con las relaciones internacionales de ese país, ¿me entiendes? Por si acaso, a veces pasa. De hecho, toda la gente que vino en el programa de asentamiento fue pasado por este tema de antecedentes, y si eran personas que eran conflictivas para el Estado de Chile, como en temas de temas políticos, no los iban a dejar venir. Y bueno, nuestro Belolio, jefe del DEM, el jefe del DEM también es parte de la comisión. Así que, bueno, eso es como por parte del Estado, y está el ACNUR con voz, pero no tiene voto. Obviamente defendiendo probablemente los intereses del solicitante de asilo que está siendo sometido a prueba en ese tema. Ojo que la persona no está ahí, se supone que está esta persona de acá, del Ministerio de Interior, defendiendo tu caso, o recomendando o no, porque tú deberías ser reconocido como refugiado. Y acá esto nos va llevando a la última parte, que es la entrevista de preadmisibilidad. La entrevista de preadmisibilidad, y esto ya no lo digo yo, esto yo lo decía hace varios años atrás, como tipo unos 5, cuando empecé acá, este tema de los migrantes, un mecanismo completamente ilegal, ahora lo puedo decir. Mecanismo completamente ilegal, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque en este proceso que está acá, este es el proceso que sale en la ley, pero acá está la entrevista de preadmisibilidad. Y atenta contra todo lo que hemos dicho antes, porque obviamente es un tema del principio del no menoscabo, porque hay una entrevista antes de esta entrevista y antes de esta entrevista donde tú tienes que contar todo lo que te pasó. Y prácticamente tú tienes que convencer a esa persona de que efectivamente tú eres un refugiado. Y eso es súper dramático porque imagínate que efectivamente una persona que tiene todas estas características, que es perseguida, le pones la carga de tener que defender su caso, de que efectivamente tiene que venir con todas sus pruebas, prácticamente con el disparo acá en el costado. Por favor, deme protección internacional. Y eso es súper dramático porque el Estado, con una entrevista de un testimonio de una persona, no te puede garantizar. Por eso hay toda una investigación que está acá detrás de por qué esa persona es o no un refugiado, y tiene un tema fundado de por qué esa decisión no es así, de acuerdo al informe de país de origen, a la entrevista y a las investigaciones, ¿ya? Todo lo vemos ahí en el año 2000, la caída bruta entre el 2018 y 2019, pero la verdad es que este es un mecanismo que también, si alguien lo quiere leer, redacté un documento, una vez me tocó por diplomado, lo puedo leer, donde efectivamente es un mecanismo que tiene más de 10 años tras bambalinas, operando como colador para el tema del asilo, que es un derecho fundamental en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. ¿Ha sido denunciado a nivel internacional? Sí. Estos últimos 3 años, producto también del tema venezolano, colombiano y cubano, ha sido denunciado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y cada vez que ha sido denunciado en el EPU, en el Examen Periódico Universal, también este mecanismo de preadmisibilidad, porque es básicamente una pared al derecho al asilo que tenemos todos por el hecho de ser personas. Y básicamente lo que está funcionando en la realidad es que, y es lo que yo hago y es lo que me han recomendado hacer, es que hay una especie como de patrocinio. Enviamos a la gente en las clínicas jurídicas como tipo a prepararse súper bien para la entrevista, con una carta, con las pruebas, con todo, para prepararlos a la entrevista. Cosa que cuando vayan a la entrevista, tener más probabilidad de poder que esta persona de cierta forma como que les crea su testimonio y puedan recién formalizar su solicitud de asilo y entren en el conducto regular que acabamos de ver. Si se dan cuenta, esto es un mecanismo que no está en la ley. Les invito a leer la ley, y de hecho se justificó mucho por parte del gobierno de que efectivamente este es el mecanismo muchas veces que se utiliza para llegadas colectivas de refugiados, pero nunca los casos se trataron como colectivos, siempre fueron individuales. Preguntas frecuentes, y esto ya es lo último, si no se preocupen. Preguntas frecuentes. Mientras dura el procedimiento, ¿estoy en situación migratoria irregular? No, porque tienes una visa temporaria que se renueva cada 8 meses. Ojo, tú tienes la responsabilidad, como solicitante de asilo, renovarla un mes antes, empezar el proceso un mes antes, ¿ya? ¿Es importante actualizar mi domicilio en la sección de refugio y reasentamiento del DEM? Sí. ¿Por qué las notificaciones llegan ahí? Usualmente ellos no se manejan por correo, muy pocas veces por llamada. Entonces a ti te llegan todas las cartas
notificada al domicilio. Si cambiaste de domicilio y no lo notificaste, la carta probablemente nunca te llegó y perdiste el procedimiento. Así que esto es como, de hecho yo diría que esto es lo más importante que tienen que decirle a la persona. Si llega un familiar directo, ¿puede ingresar a mi procedimiento de asilo? Sí, por el principio de reunificación familiar, pero tiene que estar en el territorio, ¿ya? Eso es como la gran traba. No existe reunificación tipo, voy a traer a mi familiar, no, tiene que llegar acá. ¿Cuántos países firmaron esa ley? No, es solo Chile, esta es la ley de Chile. Así que esto es como, no lo firmó como muchos países, esta es la ley de Chile. Esto es lo que debería, de cierta forma, responder a lo que debería responder el Estado de Chile. 5. ¿Puedo trabajar siendo solicitante de asilo? Sí, y eso es una gran ventaja que tiene, a diferencia de otros países, por ejemplo, el sistema de asilo europeo, en donde las personas no pueden trabajar, tienen que quedarse ahí, suspendidas en el tiempo, mientras su procedimiento corre. Y usualmente pasa esto que pasa mucho, son los campamentos de refugiados que hemos visto en la televisión, y Chile no le pasa esto porque al darle una visa como temporaria, esta persona puede empezar a trabajar y todo este tema. Y por eso es que mucha gente utilizó el refugio como un mecanismo de regularización, porque en el año 2017 salía en un mes esta visa. Entonces todos decían, oye, mientras que nosotros tengo 4 meses, aquí es un mes, mucha gente como que, obviamente por los contextos de su nacionalidad, tipo Colombia, Cuba, Venezuela, utilizó este mecanismo de asilo para poder regularizarse, como una vía rápida de la regularización. Es rápida porque te dan una visa temporaria y puedes trabajar rápidamente, pero a largo plazo es totalmente engorroso porque obviamente si te niegan la solicitud de asilo tienes que empezar de cero. Entonces como que la verdad es que no te sirve. Mucho de lo que hicieron los solicitantes de asilo era que se metían y cuando llegaba la regulación extraordinaria se salían y empezaban ahí el proceso que tenía menos trámite. Datos anecdóticos históricos de este sistema. ¿Puedo viajar fuera del país? Ya les comenté que sí, y qué pasaba si viajabas al país de origen. ¿Puedo viajar a mi país de origen? Sí, también, pero siempre hay una carta como expresión de motivo y se recomienda avisar al DEM y ojalá no viajes a tu país de origen porque es súper raro. Obviamente hay gente que viaja a su país de origen a buscar a sus hijos, sí, pero la verdad es que tienes que fundamentarlo súper bien, súper bien, súper bien. Yo no lo recomiendo personalmente, no lo recomiendo. Y por último, esta sí es la última, lo juro, un poco de la integración, porque mucha gente pregunta cuáles son mis beneficios por ser refugiados. Bueno, es muy difícil decirle que tú tengas un beneficio, pero realmente en la práctica no lo puedes adquirir, porque efectivamente existe un programa convenio del Estado, producto del artículo 20 del reglamento de la ley 20.430, en donde, ¿se acuerdan que habíamos conversado que todos los solicitantes de asilo refugiados tienen derecho a ayuda humanitaria? Ya, aquí está. Y esto es un convenio que es del DAS, el Departamento de Acción Social, que es parte del Ministerio, de la Subsecretaría del Interior, / Ministerio del Interior. Es un programa específicamente que por desgracia se licita todos los años y es un monto bastante variable. Si a alguien le interesa la tesis, se darán cuenta que ahí yo explico un poco y es bien penca cómo funciona este fondo. Y se licita por una organización. Y la organización que está prestando la asistencia humanitaria actualmente es el FASIC, ¿ya? La que les corresponde. El objetivo de la asistencia humanitaria básica efectivamente es así, pero previa evaluación socioeconómica. Y de cierta forma ese es el criterio que usan como estas organizaciones para entregar la ayuda. Bueno, esta organización, el FASIC, para entregar la ayuda. Apoyo profesional en el acceso a derechos debería, pero en la práctica este apoyo queda básicamente como en la organización que te está ayudando al tema de la inclusión. En la ley dice que necesita un programa complementario, pero en la realidad es que este programa complementario, que es este que está acá, este que estábamos hablando, es un programa complementario a el acceso que tiene un migrante cualquiera a la red de protección social, ¿ya? Entonces, claro, ¿cuál es la recomendación usualmente? Cuando la persona le da visa temporaria, saque su carnet, saque su clave única y empiece a postular a los servicios de la protección social. Así que, bueno, este tema vamos a ver que en la práctica la asistencia humanitaria tiene bastantes peros. Así que básicamente lo que les queda es que con su carnet chileno y su clave única empiezan a postular a las prestaciones sociales. Bueno, eso chicos, espero que les haya servido, que bien que lo alcancé a pasar todo, me pasé un poquito, pero pensé que pudo haber sido peor. Creo que pudo haber sido peor, así que, pero no fue tanto.
Eso, chicos, preguntas, muchas preguntas. Espero que tengan preguntas o comentarios, lo que sea. Hola, buenas tardes. Primero presentarme porque fui pésima y muy mal educada, no me presenté. Me llamo Valeria, soy practicante del área jurídica en el SJM y tengo varias dudas respecto al refugio porque, bueno, por razones obvias no se tramita tanto Sí, como la migración. Mira, tengo dos dudas súper concretas con respecto al procedimiento. La primera dale. es respecto al tema del principio de la reunificación familiar. Ya. Para sumar familiares directos al procedimiento de refugio. ¿Cómo se hace eso? Porque no estoy segura de haberlo leído en la ley, el procedimiento. Ajá. Sí, sí sé que se puede, pero el procedimiento. No, el procedimiento no está en ningún lado. De hecho, los procedimientos usualmente no están en ningún lado. Los procedimientos son parte como del tema directo o de la cultura o de cómo de cierta forma la organización decide ejecutarlo. Pero efectivamente está consagrado el principio de reunificación familiar y el procedimiento que conocemos, efectivamente, que siempre te dicen que el familiar tiene que estar acá, ¿ya? El familiar tiene que estar acá y el principio de reunificación familiar no está consagrado para los solicitantes de asilo. Están consagrados para las personas que ya fueron reconocidas como en la condición de refugiado, ¿ya? Entonces, esas personas, bueno, tienen como una especie especial efectivamente como de reunificación familiar. Se hace un procedimiento como acelerado un poco. No te puedo como actualizar mucho porque la sección de refugio está funcionando mucho como una caja negra en estos momentos. Pero sí, efectivamente, cuando eres refugiado tienes mayores posibilidades, como de este caso un poco más acelerado, porque se reconoce que son parte de tu grupo familiar. Y en solicitantes de asilo se hace como una especie como de comillas, 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 reunificación familiar, pero básicamente lo que hacen es que hacen pasar a esa persona por el mismo procedimiento, pero usan como un caso como familiar. El caso es familiar, ya deja de ser como personal, ¿me entiendes? Entonces como que te hacen como, sí, es reunificación familiar, pero básicamente lo que están haciendo es como agrupar el caso. Porque no tienen, básicamente como que no tienen derechos, porque el derecho a la reunificación familiar está consagrado para los refugiados, no para los solicitantes de asilo. Otra consulta con respecto a la visa de solicitante. Entiendo que se obtiene después de la formalización de la solicitud de asilo, pero no entiendo en la práctica cómo funciona eso. ¿Cuánto tiempo después de formalizar la solicitud se otorga esta visa de solicitante? Y si es que tiene que, no sé, por ejemplo, otorgarse mediante una resolución extensa, algo así, no sé, o simplemente te dicen, listo, tienes la visa, no sé. Sí. La verdad es que es automático. Tú al ser reconocido como la condición de al empezar tu proceso de formalización y estar en este proceso, es automático. A ti te tienen que dar una visa. El tema es que esta visa obviamente tarda en gestionarse. No sé cuánto tiempo está tardando. La verdad, como te digo, estoy un poco distante de cuántos son los plazos, pero esto es como automático. Básicamente lo que a ti te dicen después, en un punto cuando ya está lista, es que la vengas a estampar. Nada más. O te la envían y te la ponen a estampar. Pero es automático. Cuando ese formulario que tú llenas, ahí están los datos para hacerte la visa. Y después lo único que hace la sección de refugio o la gobernación, en caso de que la persona esté en región, es que se te estampa. Y ya. Y obviamente cuando ya está a punto de vencerse, antes recomendaban un mes, ahora yo recomiendo 2. Probablemente, entonces imagínense lo engorroso que es cada 6 meses tener que empezar, y si te llega tarde, la visa te dura 3 meses, bueno, es terrible. Por eso yo no recomiendo, al menos que realmente necesites protección internacional, porque efectivamente te van a matar o te están persiguiendo, porque es muy engorroso el trámite. Nada, pues como que es cada 8 meses tienes que estar muy pendiente de eso, pero es automático. Pero es como automático, pero es como semiautomático. Tú tienes que pedirlo. Tienes como que llenar el formulario de pedirlo, pero siempre te la van a dar. O sea, nunca te lo van a negar. Al menos que te hayan como negativamente reconocido el tema. Como negativamente. No haya sido reconocido con la condición de refugiado. Pero de resto, tú la pides y empieza el proceso como de normal de impresión de la visa y todo eso. Y eso es lo que se tarda. El proceso de la impresión de la visa y que te llegue la visa no sé, a Punta Arenas. Si estás en Punta Arenas, por ejemplo. Ok, mil gracias. ¿Qué ocurre cuando las personas
A ver, es que tengo muchas ideas en la cabeza, voy a tratar de ordenarlas. Una, la mayoría de las personas que en estos momentos están ingresando por pasos en este momento irregulares y un poco antes los que ingresaron por pasos habilitados eran la mayoría migrantes económicos. Entonces, si solicitan el asilo, se los niegan, ¿qué pueden hacer allí? Porque evidentemente los amedrentan o no les dan la información suficiente, la persona no tiene información, llega asustado, entonces sencillamente no van a darle el asilo. ¿Qué puede hacer una persona allí en ese momento? Bueno, yo podría decirle como a la persona dos cosas, que es usualmente lo que me toca a mí cuando estoy en la atención. Una, le doy una charla larguísima que la tengo copiar y pegar, si quieres se las puedo dejar acá. Ese es como un poco el speech que yo uso para, sonará muy triste, pero desalentar un poco la medida. Básicamente, la primera recomendación es, para que puedan pasar la entrevista de preadmisibilidad, es ojalá tengan este patrocinio jurídico, de cierta forma, como de que cuando vas a la entrevista de preadmisibilidad hay un abogado atrás tuyo de la clínica jurídica, usualmente la UDP es la que está viendo esos casos. Sí, pero entrando, si una persona ingresa y la encuentran y dice, yo quiero pedir asilo. Es muy discrecional, te puedo decir que es muy, muy, muy discrecional, porque al ser algo tan íntimo, donde tú estás entrando y tú le dices al oficial de la frontera y este oficial no te acoge, porque lo que debería acogerte es una declaración de cierta forma, es muy discrecional. O sea, puede pasar que tú le digas eso y no te pesque y vulnere eso. Entonces, desgraciadamente, el único mecanismo que hay para esas personas es, desgraciadamente, no la autodenuncia, sino como ingresar por paso no habilitado, ir a la clínica jurídica y pedir asilo, pues. Como ese es el único mecanismo, porque al final, y eso es lo trágico y lo dramático en esta situación, es que ese acto de recepcionar el asilo depende mucho del funcionario, y si es un funcionario que está en la frontera y no está sensibilizado con la temática, se va a pasar por encima del protocolo. Entonces, eso es como un poco lo triste, y porque como el mecanismo un poco para poder compensar esta como brecha del asilo es poder tener un patrocinio jurídico para poder ir para allá. Y sé que, por ejemplo, la clínica jurídica de la UDP, con el programa nuevo que abrió con los abogados especializados en temas de refugio, ellos están prestando, por ejemplo, patrocinio. Entonces, siempre es les voy a mandar acá este primer mensaje para que, como sé que hay gente que acá trabaja como en tema de migrar, yo siempre mandamos este es un mensaje que está predeterminado, y sé que va a sonar como muy triste, pero es como muy tipo uno tiene que desalentarlo, y siempre le digo, ve el video y después me dice si tienes dudas, y después de eso, se me dice, no, sí, mira, yo lo tengo los documentos, tengo una foto, ya, perfecto. Entonces, esto es a donde tienes que dirigirte. Gracias. Esto es el mensaje. Siendo esto una ley que promulgó el Estado chileno, o sea que no es que lo hicieron firmar, la promulgó el Estado chileno, con lo cual de alguna manera dice, yo estoy obligado a cumplir esta ley. Claro, pero no hay coercibilidad para el propio Estado, obviamente. Por eso es que comenté que era una letra muerta, porque el Estado se hace el loco. Pero ¿habría alguna forma en tus estudios? ¿Has visto alguna forma en que de una manera internacional esto se pueda denunciar? ¿O hay algún otro medio que tú hayas visto que pudiera hacer sentido obligado al Estado a cumplir esa ley? Sí y no. Bueno, sí, porque obviamente existen todo el tema de las denuncias internacionales. De hecho, como te comentaba, este mecanismo de preadmisibilidad y todo este tema está denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tanto como un juicio contra el Estado de Chile, que se está viendo el tema del litigio estratégico para llevar este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí está denunciado, por ejemplo, en estas sesiones internacionales que abre como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer temas de vulneraciones. Entonces, la Corte ha recomendado, las Naciones Unidas han recomendado que este mecanismo son criminales. Entonces, claro, hay un tema también donde está todo denunciado y está todo dicho, esto es ilegal, pero también hay un tema de la soberanía de los estados, en donde no se puede meter en los protocolos de la soberanía del Estado, pero
esto es muchas veces lo que usan los abogados de las clínicas jurídicas como esta especie como de litigio estratégico que ya ha sido ganado, de hecho, de personas que le han negado la formalización de asilo, en la entrevista de admisibilidad y han metido juicios colectivos con toda la documentación de que efectivamente estas personas sí lo son y han tenido que formalizarlas a la fuerza. Pero ese es el tema de la gran discusión de los DESCA, que estos son derechos que no deberían ser juicios como persona por persona que tiene que hacerlo, sino que debería, al ser un juicio colectivo que fue ganado, debería ser incorporado como protocolo nuevo, pero el Estado obviamente tiene una postura contra con respecto al asilo, y esto como opinión personal, aquí nos podemos como desenmarcar, que está en contra, pues. Cuando uno ve con las estadísticas, no hay una facilitación al acceso, pues. Entonces es complejo igual por el tema. Entonces, eso es como una experiencia que efectivamente ha resultado. En el año creo que 2019 fue que se hizo una serie de litigios colectivos donde 50 personas que le habían negado el asilo, la clínica de la UDP, al Alberto Hurtado y otras, hicieron juicios colectivos y el Estado de Chile tuvo que formalizar a esas personas. A lo juro. Porque perdieron la corte, sí. Pero eso es súper complejo porque es mucho desgaste de la maquinaria como de los abogados, pues. Los abogados ahorita están colapsados con el tema de las órdenes de expulsión, con esto, entonces más encima hacer litigio, entonces es fuerte, pues. Ya no creo que no hay ahorita clínicas jurídicas que estén haciendo ese proceso. Bueno, qué bien, espero que les haya servido mucho. Esto es un poco de la experiencia también. Esto es uno de los temas que más manejo, por eso lo decidí ponerlo, así que les comento todos los recondijos y les dejo un poco lo que yo hablo en la plataforma, por si alguien también se siente como, ¿cómo puedo explicar todo esto? Bueno, esto es un poco, lo pueden copiar y pegar, y a medida que les van respondiendo lo pueden ver, y siempre recomiendo personalmente, para ustedes que están en la plataforma, atencionasilo.proyecto@mail de la UDP, porque es un proyecto que se especializa con abogados que están efectivamente viendo el tema del derecho al asilo. Así que eso está en su infografía. Eso, chicos, espero que les haya servido un montón. Espero que, nada, nos estaremos viendo por ahí. Un gusto haber estado aquí con ustedes. Ya pues, cuídense mucho, que estén muy bien.